Amigos, buenos días. Estamos aquí en Laudato de un Radio, en una locación distinta ahora. Estamos aquí grabando en casa. Eh, este programa está grabado y vamos a verlo el miércoles 15. Vamos a continuar con lo que estábamos platicando en nuestra sección Ecoresponsabilidad. Recuerden que estamos ahorita en 3 semanas de reto Laudato Si, así le pusimos, ¿no? Esta semana que empezó el día 7 de abril, el reto fue cero plásticos desechables. ¿Sí? ¿Cómo nos fue? ¿Cómo nos fue con esta idea de utilizar menos plástico? ¿Cómo nos fue? Probablemente estamos muy acostumbrados, nos es muy útil, nos es muy práctico utilizar este tipo de materiales. Pero ahora que sabemos que para producirlos, ¿sí?, se requiere mucha energía, se requiere muchas materias primas, químicas, sobre todo, materias primas químicas que no son fácilmente biodegradables, ¿sí? Aunque hay algunos plásticos nuevos, recientes, que tienen otras características, la mayoría de los plásticos baratos que utilizamos no tienen esas características. Entonces, ¿cómo nos fue? ¿Cómo nos fue en esta primer semana de reto de cero plásticos desechables? Utilizamos menos, eh, nos modifica nuestro ritmo de vida, nuestras acciones diarias. Híjole, a ver, ¿cómo? Si yo estoy acostumbrado a llegar a casa, agarrar materiales desechables, el platito, el vaso y vámonos, y ahora no. Ahora tengo que llegar, poner mi plato o dar platos a los demás, vaso, lavar. ¿Cómo nos fue? ¿Cómo nos fue? Platícanos. Platícanos un poquito cómo nos fue en esta primer reto, primer reto de esta semana que dijimos que cero plásticos desechables. A lo mejor no fue cero, ¿no? Que fue 20%, 30, 40, o no, o sí, o logramos porcentajes interesantes. Ahora, no porque el reto termine, ya, se acabó el reto y ahora voy al otro. No, cada semana aumento un reto. Entonces, el reto de plásticos queda. Esta semana que empezamos, esta semana el reto a partir del 14 o de hoy día 15 va a ser ahorro de agua consciente. Ese va a ser el reto de esta semana. Ahorro de agua consciente. Ya sea en nuestra casa, ya sea los lugares públicos que visitemos, ya sea en nuestro lugar de trabajo. El tema agua en México, y no solo en México, en muchos lugares del mundo, el tema agua es un tema crítico en términos, perdona, ando un poco ronco, en términos ambientales. En nuestra región, específicamente en nuestro estado, en Baja California, zona fronteriza, zona árida, eh, sí es cierto que estamos rodeados de agua, que tenemos posibilidad de utilizar agua de mar, desalinizar, etcétera. Sin embargo, nuestra, nuestro capacidad de recibir el agua que llueve y aprovecharla es baja. Aparte, llueve muy poco, ¿sí? Llueve muy poco. Realmente la precipitación en nuestra zona, excepto algunos casos muy raros, pero en términos generales la precipitación es baja. Entonces, el agua es un recurso valiosísimo en nuestra región, valiosísimo, es finito, ¿sí? Es finito, sabemos exactamente cuánto tenemos, para cuánto nos puede alcanzar, etcétera. Nosotros en nuestra región, la principal fuente de agua
potable es el río Colorado. Pero el río Colorado está compartido, ¿no? Cuando llega allá acá con nosotros, ya se compartió con Estados Unidos. Entonces, tenemos un monto asignado de uso del río Colorado y es realmente nuestra única fuente, una de las fuentes prácticamente oficiales, el río Colorado. Sí, cierto, la lluvia, recolectar, utilizar, reciclar nosotros nuestra propia agua o reutilizarla, perdón. Eh, Tenemos mucha costa, entonces tenemos la posibilidad de desalinizar. Procesos caros, no es fácil, no es fácil, sin embargo, las opciones existen. Pero ahora, ¿cómo proteger? ¿Cómo proteger el agua independientemente de donde venga? Si fue lluvia, si fue nuestra fuente principal, como les comento, que es Río Colorado, o si estamos utilizando agua de mar, que ya le quitamos la sal, etcétera. ¿Cómo proteger? ¿Cómo ahorrar agua? ¿Cómo lo hacemos, no? Pensemos un poquito en las actividades que hacemos en casa y que requieren el uso de agua. Vamos a pensar un poquito. A ver, me levanto a las 4:30, 5 de la mañana. ¿Qué hice? Fui al baño, ok. La taza, le jalé a la taza. Me lavé las manos, ok. Me lavé los dientes. Agua. Me bañé 10, 15 minutos. Abrí y cerré llaves o nada más las dejé abiertas todos los 15 minutos. ¿Qué más? De ahí me fui a la cocina. Bueno, me cambié. Me fui a la cocina. Utilicé agua para los platos. ¿Qué más hice? Salí. Vi algunas plantas que estaban ahí un poquito secas y les eché agua. ¿Qué más hice? Eché un vistazo en la calle y veo agua corriendo, ¿no? Fugas, fugas. Tenemos muchas fugas en nuestros sistemas de distribución de agua potable. Aquí en nuestra zona, en nuestra región, voy a hablar específicamente de la zona en la región donde yo vivo, nosotros vivimos. Hay un problema muy serio del mantenimiento de las líneas de agua potable. Un buen porcentaje son líneas muy viejas, ¿sí? No digo que no se dé mantenimiento, sí, pero muchas veces el mantenimiento es correctivo, no es preventivo, ¿no? Entonces, de repente hay fugas que uno está viendo ahí el agua limpia, el agua transparente saliendo, ¿no? Y son fugas que duran 2, 3, 4 días, 24 horas al día, ¿no? Dice uno, híjole, si sumáramos ese volumen y lo expresáramos no tanto en dinero, lo expresáramos en el número de personas que se está privando de tener agua o de utilizar el agua, imagínense de qué tipo de cosas estamos hablando. Entonces, con esto poquito que hemos platicado ahorita, pues no solamente es, ok, ya tengo agua en casa y ahora voy a intentar ahorrar. Excelente. Pero también hay que tener un poquito de conciencia. Cuando yo abro esa llave y sale agua, ¿de dónde viene el agua? ¿De dónde viene? En mi región viene de un río, ¿sí? Que atraviesa Estados Unidos y baja para acá y llega y no solamente nos distribuye a nosotros en Tijuana, nos distribuye Mexicali, o sea, hay varios usuarios. Entonces, una vez que yo abrí esa llave, ya hubo un organismo operador ahí que intervino en invertir dinero, infraestructura, a que esta agua llegue a mi casa. ¿Sí? Toda una infraestructura que pasa por la Rumorosa, el acueducto y esa agua llega, etcétera. Hay dinero y esfuerzo invertido. Y yo nada más a veces me levanto en la mañana, como dije ahorita, abro la llave. Hay que tener un poquito de conciencia. Todo lo que está ocurriendo allá atrás, para que yo pueda abrir esa llave y salga esa agua, ¿no? Y aparte, una vez que utilizamos agua nosotros, ya sea en casa o
zonas públicas, en nuestro trabajo, siempre que utilizamos agua se va a generar agua residual. Eso es innegable, ¿no? Depende en dónde la use, es la calidad del agua residual que genero. ¿Sí? Aguas residuales domésticas, aguas residuales de servicios públicos, aguas residuales de industriales, donde las características son distintas. Y al final de cuentas, esas aguas, tratadas o no tratadas, como les comento, van a un sistema de alcantarillado. Ese sistema de alcantarillado las colecta, las mueve, las aleja de la ciudad. Y todas las aguas residuales, en términos generales, van aguas abajo. ¿Qué es eso? Van viajando y casi siempre llegan al mar. ¿Sí? Se pueden perder algunas otra vez fugas, ¿sí? Pero esas son fugas de aguas residuales, ojo, esas son otro tipo de fugas. Pero la mayoría de estas aguas van al mar. Van al mar. Ojo, entrada de agua con características ya modificadas porque fueron utilizadas en algún lado y ahora van al mar. ¿Cuál mar? Ese mar en donde tú y yo vamos y nadamos, andamos ahí en la playa, nos mojamos los pies, el perro se mete ahí al agua y sale, los niños andan ahí, hijos, nietos, etc. Ojo, esa agua, de alguna manera, se nos va a regresar después otra vez, en calidad. Por eso la importancia de los sistemas de tratamiento, el cumplimiento de la normatividad, el cumplimiento de estas normas y que la calidad del agua que se esté entrando ahí, ¿sí?, sea la que menos impacte nuestro medio ambiente, marino en este caso, nuestras costas. Ojo, el ideal sería descarga cero. ¿Qué es descarga cero? Pues que el agua no entrara al mar, ¿no? Sin embargo, es muy difícil, ¿no? Imagínense toda el agua que utilizamos al día. Si yo nada más haciendo cuentas de lo que yo hago, multipliquen esto por 3, 4 miembros de familia, millones de habitantes en las ciudades, millones de población mundial. Imagínense cuánta agua residual se genera al día. Vamos a decirlo en nuestra colonia, o en nuestra región, o en nuestro estado, o en nuestro país, o en el mundo. Entonces no es fácil decir, no se va a tirar nada de agua residual al mar. Bueno, sí podría ocurrir algo así, como si el uso es mucho menor. Y aquí es donde empieza cómo le hacemos, ¿no? Sí, es interesante, es bueno, es necesario disminuir los consumos. Eso es un hecho. Eso es un hecho. Yo debo de identificar en dónde estoy gastando más agua. Hace rato les comenté. Puedo hacer yo un análisis. Me levanté a las 4:30, 5 de la mañana y empecé a hacer esto y esto. Sigue mi día, tarde, noche. Yo puedo identificar todo en ese día, todos los puntos en donde estuve en contacto con mi amiga agua, ¿no? Bueno, pero ojo, aquí también entran otras estrategias, no solamente disminuir los consumos en forma consciente, que yo le abro menos, le cierro más rápido, etcétera. No, otro. Equipos o materiales que consuman poca agua, ¿sí? Equipos para sanitarios, equipos para lavar platos, etcétera. Mucho equipo doméstico e industrial que ahora utilizan mucha menos agua. Si utilizo mucha menos agua y aparte ahorro, la generación de esa agua residual que va a ir a este medio marino, pues va a ser mucho mejor y mucho menor. Entonces, el tema no es fácil, ¿no? El tema no es que ya mañana voy a cambiar toda la infraestructura de mi hogar y voy a poner tazas o sistemas en el baño súper ahorradores y de un sistema hidráulico que si no me levanto pronto ahí de la taza, le jalo y me va a absorber. O sea, puedo yo poner equipos realmente muy interesantes, ¿no? ¿Qué implica esto?
dinero, implica infraestructura, implica prioridades. Primero, tener el recurso. Eso es lo primero. Y la otra es, bueno, ya tengo ese recurso que me sobró. Sí, me sale el dinero así de las bolsas a fin de mes. Bueno, mi prioridad es medio ambiente. O mi prioridad es que, no, espérame, iPad 25, ¿no? O esto, o sea, otras prioridades que no digo que están mal. Lo que digo es que, bueno, vamos poniendo el medio ambiente, nuestra casa común, ¿sí? La creación que nos fue regalada, eso hemos estado platicando hace prácticamente un año. Vamos poniéndola como prioridad, como prioridad. Muchas veces tenemos oportunidad de hacer cosas y no las hacemos. Muchas veces tenemos la oportunidad de hacer algunos ajustes, algunas modificaciones, invertir a lo mejor un poquito más, ¿sí? Mira, cómete 5 tacos menos a la semana. Son 20 tacos menos al mes. ¿Qué son? Son como 300 tacos menos al año. 300 tacos menos al año por 40 pesos cada taco. Y si somos 3, 4 de familia e hicimos lo mismo, imagínense cuánto dinero ahorro de tacos. Hablando de tacos nada más, ¿no? Podemos usar ese recurso para otras cosas, ¿no? Obviamente estoy pensando en aspectos, perdón, estoy pensando obviamente en aspectos ambientales. Pero bueno, ¿se puede? Sí. ¿Es fácil? No. ¿Es asunto de voluntades? Sí. ¿Querer es poder? Ojo, existen población en donde no es que no quiera, sencillamente no puede. Sencillamente no puede. Zonas en nuestras ciudades, en nuestras regiones muy marginadas, en donde el agua no llega por un sistema de distribución normal como un organismo operador, ¿sí? Un buen porcentaje de población que no tiene acceso a estos sistemas y el agua llega en pipa, el agua llega en tambos, el agua se distribuye con cubetas, no tenemos sistema de alcantarillado, tenemos todavía letrinas, o entonces no podemos cortar con la misma tijera y con la misma navaja. Ese es uno de los grandes problemas, ¿no? Eh, no recuerdo el dato, no quisiera dar un dato ahorita erróneo. Lo que sí sé es que el porcentaje de población que tiene acceso a agua potable es mayor al que tiene acceso a sistema de drenaje. Ojo, hay más distribución que drenaje. ¿Qué es eso? Bueno, si yo tengo, en el caso hipotético, acceso a agua potable, es esa que abro la llave y sale ahí rapidito, pero mi sistema de recolección no es totalmente al 100%, hay agua residual que no está llegando al sistema alcantarillado. O sea, no está llegando al punto, al mar, al final. Se está perdiendo en algún lado. ¿En dónde? En el suelo, en en algunas descargas que se quedan por allá y se evaporan. Ojo, contaminación de suelo con aguas residuales. Y todo ese material que quedó ahí después seco está expuesto en la atmósfera, aire. ¿Se acuerdan que todo está conectado? Bueno, pues todo está conectado. Entonces, ojo, la infraestructura, no porque esté ahí, ya estamos salvados. Hay que saber nosotros, así como hacer la conciencia esta de cuando abro la llave y qué pasa desde las 4 de la mañana hasta las 11, 12 de la noche que estuve en contacto con agua. Bueno, investigar en mi zona, en mi región. A ver, todas las casas, todo el área que está ahí, ¿tiene acceso al sistema de alcantarillado? ¿Tenemos planta de tratamiento en nuestro fraccionamiento? ¿Qué estamos haciendo? Vamos platicando con los colonos. Oye, a ver, ¿sabemos qué está pasando con nuestra agua? No, pues no, yo nomás soy usuario, llego y abro y pago. Bueno, ¿y por qué no hacer un grupo de colonos preocupados por esto? No voy a decir que por Laudato sí y la fe, porque a lo mejor a veces somos medios
no nos gusta, mira, es que estos están entrándole por el lado de la fe. Entramos por el lado que se quiera, por donde sea, ¿no? Es un grupo de colonos preocupados por la calidad del agua y por que le salga más barata o más cara, como sea. Pues bueno, si ese es el motivo, si ese es el eslogan, pues vamos con nuestras autoridades, vamos con nuestros organismos operadores y preguntarle a ver qué capacidad de tratamiento tenemos en nuestra zona, en nuestra región, en nuestra colonia, por qué hay tantas fugas, qué podemos hacer, cómo podemos ayudar a que esto mejore y no solamente exigir una pancarta y que arreglen, etcétera. Sí, es cierto, hay dinero, hay impuestos, etcétera, pero bueno, uno como usuario, ¿qué más podemos hacer? Y eso es parte de esto, ¿no? Es parte del compromiso. Si este compromiso lo obtengo por leer aspectos sociales de la ciudadanía, excelente. Si lo obtengo por leer la doctrina social de la Iglesia Católica, excelente. Si lo obtengo porque Laudato Si realmente es la que me llegó y estoy haciéndolo, excelente. No importa, por donde sea, por donde sea. El asunto es hacerlo. Entonces, a ver, el problema en México en agua es importante, es interesante, sí. Las problemáticas son distintas, ¿sí? Lugares en nuestra región en donde hay mucha agua, ¿sí? Pero no tenemos la capacidad para recolectarle, para reutilizarla. Otros lugares en donde una infraestructura muy buena, etcétera, tenemos poca agua. Nuestras fuentes primarias son finitas. Se nos va a acabar el río Colorado. Se nos va a acabar en algún año. Se nos va a acabar. No te preocupes, mañana nace otro río. Ajá. No es así, ¿no? Esto no es así. Entonces, tenemos capacidades distintas, infraestructuras u organismos operadores con cierta eficiencia, otros con otra eficiencia y así, ¿no? Entonces, hay que conocer como usuarios finales. Nosotros somos los que abrimos la llave y sale la agüita, ¿no? Hay que conocer como usuarios finales todo lo que está atrás, todo lo que está atrás. Que seguramente con el pago que yo hago cada mes no es suficiente, no se cubre todo lo que está de atrás para que esa agua salga. Bueno, entonces vamos conociendo un poquito más. Si no conozco, pues vamos investigando, vamos buscando ahí en la red, a ver cómo corre el agua en Tijuana y vamos a ponerle ahí cómo corre el agua en Tijuana, ¿no? En dónde nace, de dónde viene, qué puedo hacer para consumir menos, etcétera. Ese es el reto de esta semana. Esta semana nuestro reto va a ser entonces ahorro de agua consciente. Ahorro de agua consciente. ¿Y qué pasa con esto? Si yo empiezo a hacer actividades de este tipo en casa y empiezo a ahorrar, ojo, así como el utilizar menos plásticos me pegó en el diario este de que, híjole, tengo que dedicarle un poquito más, porque ahora no es nada más comer y tiro el vaso y el plato y vámonos. Así también me va a costar utilizar menos agua, ¿sí? También me va a costar utilizar menos agua. Eh, ¿A qué me refiero? De repente nos gusta barrer con agua. ¿Sí se entiende qué es barrer con agua? Pues en vez de agarrar la escoba y moverle y poner a lo mejor poquita agua. No, barremos con agua así, con la manguera y me confieso pecador ahí, ¿no? A veces es muy fácil con el agua así pura y con presión y para quitar todo, ¿no? Queda, queda muy bonito. Igual de bonito queda si barremos bien, mojamos un poquito, se trapea, pero que tarde más, le dediqué más tiempo, etcétera. Lo mismo que utilizar el material desechable o no utilizarlo. Ahora plato y eh, loza, etcétera, ¿no? Lo mismo nos va a pasar con el agua, ¿sí? Menos tiempo en la regadera, menos agua para lavar los platos, utilizar la máquina de lavar la ropa en donde diga, a ver, ciclo más rápido. Todo ese tipo de ajustes son ajustes. Hay que hacer los ajustes. A lo mejor este ajuste no me da.
sí me da. Pero bueno, hay que hacer los ajustes, ¿no? Entonces, el reto de esta semana, que empezó o empieza hoy, 15 de abril, va a ser ahorro de agua consciente. Si yo empiezo a hacerlo a nivel en mi casa, lo más probable es que estas acciones se reflejen en otros lugares donde yo ande, ¿no? Me voy a acordar ahí cuando ando en el servicio público, o me voy a acordar cuando ando en el trabajo, que ahora ya no abro la llave y la dejo ahí y regreso, y todo eso se va a reflejar en todas las actividades que yo hago en donde ande. Y lo mismo se va a reflejar con el uso de menos plásticos, ¿no? Entonces, insisto, el tema de esta semana. Platícanos aquí en Laudato Deum Radio cómo te fue primero con el reto de plásticos y qué estás pensando o cómo nos puede ir con el tema de ahorro consciente de agua. ¿Ok? Entonces, ese va a ser el reto de esta semana para Laudato Deum Radio en ecoresponsabilidad. Ahora, asociado a esto, vamos a intentar también el reto, perdón, de calidad de aire. Algunas cosas están muy relacionadas con esto. El agua esta que les digo que no llega donde debe de llegar y los residuos que traen quedan ahí, están expuestos a la intemperie, se calienta la atmósfera y huele. Eso es algo muy, muy bien identificado. Sin embargo, calidad de aire no solamente tiene que ver con el agua, tiene que ver con otras cosas mucho más directas, ¿no? Por ejemplo, calidad de aire, reto. ¿Vamos a utilizar menos el vehículo estos días? Vamos a intentar utilizar el transporte público, que hace mucho que no lo utilizo. O no, es que me deja 2 cuadras lejos, etcétera. Bueno, ¿quieres caminar? Otra vez, fíjense. Siempre que intentamos algún reto, algo nos quita en nuestro confort. Siempre va a haber algo así. Y muchas veces, pensémonos bien, el no entrarle a los retos es por el confort. Es por esto que, híjola, sí se puede, pero. Y el pero es que ya estoy pensando que voy a tener que caminar 2 cuadras más o que me voy a tener que levantar más temprano. Y si se puede, el asunto es el pero. Ese es el pero. Va a haber condiciones en donde no sea factible esto, ¿sí? Y transporte público, está cayendo una tormenta imposible el día de hoy y tengo mi vehículo ahí, pues obviamente lo voy a utilizar, ¿no? Pero bueno, yo sé mis actividades semanales, ¿no? Y digo, a ver, mira, ¿sabes qué? Los miércoles o los jueves, transporte público. Creo que sí lo puedo hacer en esta hora, o en esta hora. O me puse de acuerdo con 2 o 3 compañeros de trabajo que tengo y esta semana vamos a hacer vehículo utilitario. Yo voy a pasar por ellos, no van a utilizar su vehículo, tal día ellos pasan por mí y así, ¿no? Pequeñas acciones que si se van multiplicando, imagínense cuántos vehículos se dejaron de utilizar al día, a la semana, al mes, al año, cuánto combustible se dejó de consumir, cuánto combustible se dejó de comprar, cuánto dinero me ahorré. Ya llevaba un ahorro de tacos, ¿no? Pues ahora llevo un ahorro de combustible. Y así. Y se me va llenando el cochinito con esos recursos que no sabía que los podía ahorrar, ¿no? Y ahora los puedo utilizar para otras cosas. Que ojalá, insisto, yo tengo una lista ahí de prioridades ambientales. ¿Sí? Mira, híjole, es que a mí me va mejor utilizando el combustible o la gasolina regular, decimos. Bueno, y si ahora me alcanza y puedo utilizar de mayor calidad para que mi vehículo genere menos emisiones, es que eso no se nota. Sí, se nota. Si el medio ambiente hablara, y sí habla, pero habla de otras formas. Si el medio ambiente hablara, seguramente me dijera, Rubén, me estás emitiendo menos cosas.
cuando usas combustibles de mayor calidad. Y sí habla, pero nos habla distinto. Nos habla con un calentamiento global, ¿sí? Nos habla con unos cambios de clima radicales, ¿sí? Nos habla con sequías, nos habla con tormentas, nos habla de muchas formas, ¿no? Es que a veces o no escuchamos o nos entra por acá y nos sale por acá. Pero entonces, ese reto de agua, vamos asociándolo al reto aire. Son cosas distintas, ¿eh? Son cosas distintas, pero que probablemente, ¿por qué los tratamos de juntar? Porque van a andar en donde andemos nosotros. Ahí va a estar el reto agua y el reto aire. Siempre es muy común que anden juntos. Por ejemplo, a ver, no voy a criticar a la gente que fuma, cada quien puede hacer con su pulmón lo que quiera y con su dinero, pero de repente es muy común las áreas restringidas ahora por aspectos de salud pública, las áreas restringidas para fumar. Estoy en mi oficina, trabajando, y en mis 10, 15 minutos que me dan de descanso, en vez de ir a platicar o a hacer otra cosa, me voy allá en la esquinita, me salgo ahí al patio y aparte de la afectación a la salud, que ese es otro tema muy personal, estoy emitiendo otra vez. Estoy utilizando combustible bien chafa, ¿no? Después de haber utilizado un buen combustible y ahora combustible chafa y ahí va todo, ¿no? No es combustible, obviamente es un cigarro, ¿no? Ya sé que son hábitos, así como no podemos dejar de tomar Coca-Cola, no podemos dejar de fumar, pues vamos poniéndolo también como prioridad y como reto, ¿sí? Y como reto, no, mira, yo no utilizo vehículo, yo ando en bicicleta todo el día, excelente, ¿sí? Pero contribuyes a la calidad del agua, perdón, del aire con esos 25 cigarros que sales y fumas en esos ratitos. Y no eres tú nada más, son miles o cientos de personas que hacen lo mismo. Bueno, quién sabe si el equivalente a ese humo, a esas partículas sólidas, a ese, a esa, a ese partículas respirables que estamos emitiendo y aparte por la afectación de uno, ¿no? Personal. Entonces, no quiero exagerar, ¿sí? No quiero obligar, mañana vas a dejar de fumar porque estás ocasionando el calentamiento global, pero no, pero insisto, pequeñas acciones que otra vez nos van a incomodar, nos van a incomodar. Pero seguramente, si vemos el objetivo y la meta, allá el horizonte final, ¿por qué? Por el uso de menos plásticos, por el uso consciente de agua y por la calidad del aire, probablemente eso incómodo que vamos a empezar a tener que ir moviendo, después ni cuenta nos vamos a dar. ¿Sí? Y se va a reflejar en la calidad de salud del ambiente, así lo voy a decir, en la calidad de la salud ambiental y en la calidad de la salud de nosotros. ¿Sí? De nosotros, como individuos, ¿no? O sea, la salud pública también. Entonces, el reto, el reto de esta semana, insisto, calidad de agua. Vamos a hablar de la calidad, perdón, y del consumo consciente de agua y de estas acciones que están en nuestra vida diaria que tienen afectación con el aire. Una de las principales, insisto, es el uso del vehículo, pero hay muchas más, ¿no? Hay muchas más. Eh, Estoy muy acostumbrado, porque siempre lo he hecho así, a quemar mi basura. Vivo ya en un lugar en donde nadie me ve, tengo ahí un predio donde, como no tengo sistema de recolección de basura, caemos otra vez en la infraestructura, y pues ¿qué hacemos? Juntamos esa basura y pues quema a cielo abierto, así se llama la actividad, ¿no? Quema a cielo abierto. Dice uno, bueno, ¿cómo le hago si no tengo el sistema de recolección y estoy generando basura? Bueno,
vamos viendo, así como nos juntamos para ir con el organismo operador y decirle, mira, explícanos cómo corre el agua, pues ahora, ¿cómo le podemos hacer para que esa recolección de basura en nuestra zona se dé y, y que la acción de quemar la basura no sea lo que tengo que hacer para que esa basura desaparezca? Entonces, insisto, prioridades, confort y a veces usos y costumbres, ¿eh? Y a veces usos y costumbres que, aunque yo tenga recolección de basura, la quemo. Aunque tenga capacidad de un combustible mejor, uso el más barato. Aunque yo sé que el fumar, fumo. O sea, a veces son usos y costumbres, ¿eh? Usos y costumbres. Pero bueno, los retos ahí están. Los retos ahí están para esta semana. Consumo consciente de agua y afectación del aire. Dinos cómo ves estos retos. Dinos las posibilidades que tienes para hacerlo y platícanos cómo, cómo, cómo te fue con estos retos. Decimos que los retos ahí están. Agua, aire, plásticos hemos dicho hoy. Los retos los tenemos. Entonces, hasta aquí vamos a dejar el programa del día de hoy. Recordemos entonces, estamos en 3 retos. Reducción de plástico, uso consciente del agua y calidad de aire. Entonces, comunícate con nosotros. Si surten algunas otras ideas diferentes a estas, adelante. Bienvenidas. Bienvenidas todas las ideas que surtan relacionadas con estos retos. Hasta aquí fue entonces hoy el día de programa Laudato Deum Radio en tu sección Eco Responsabilidad. Te esperamos el próximo miércoles. Un saludo, un abrazo afectuoso. Dios los bendiga. Paz y bien. Adiós.